como se lo adelantábamos antes del corte, está con nosotros Jericó Abramo Mazo, diputado federal, representante de los coahuilenses en la Cámara Baja. Chuchu, y bueno, qué gusto verte. El tema que nos preocupa, la reforma electoral. Y la gente salió a defender el INE en las calles de la Ciudad de México. Claro que sí, pues es una reforma electoral propuesta por Morena que no garantiza crecimiento democrático, sino es regresiva. Es una reforma que pone en riesgo la representatividad parlamentaria que hoy conocemos y que es un falso debate diciendo es que vamos a quitar los pluris. No es cierto, la reforma que plantea Morena es que todos los diputados sean electos vía plurinominal en una lista nacional de partidos y que hoy sí los partidos se conviertan en los ponedores de candidatos en las listas nacionales y que el partido que esté en el momento en el gobierno es el que ganará los espacios políticos, puesto que es el que maneja el presupuesto. Entonces, esta reforma regresiva no contó con los votos de las 2/3 partes de la Cámara. Morena la quiso todavía postergar otra semana más para el martes. No hay las condiciones. El PRI dice ya que no va. Nosotros desde un principio, yo lo dije en campaña, lo dije el 13 de noviembre que yo fui a la marcha. Creo que fui el único diputado federal de Coahuila que fue y local. Estuve en la marcha de todos los partidos políticos, vale la pena decirlo. Estuve en la marcha. Hablé con los ciudadanos y la gente me dijo, no estamos de acuerdo en esta reforma porque es una reforma que atenta con 32 años de historia democrática nueva, que el país le costó sangre, le costó luchas, le costó debates parlamentarios, debates políticos, presiones sociales. Después del 1988, cuando se crea el INE en el 90, se crea el Instituto Federal Electoral, ha habido 8 cambios a la ley electoral, pero ninguno ha sido regresivo, todos son progresivos en materia de género, en materia de inclusión, en materia de fiscalización, en materia de revisión, de procesos de impugnación y jurisdiccionales. Hoy tenemos el Tribunal Electoral que garantiza que los resultados queden avalados también judicialmente para que no haya ninguna rendija por donde se pueda meter la ilegalidad. Que es posible hacer mejor al INE. Claro que es posible, todo es mejorable, todas las instituciones son mejorables, pero ¿por qué ahorita quieres hacer una reforma que nos regrese 25 años cuando ya tienes logros que antes no tenías? Ejemplo, hoy el INE es integrado por ciudadanos 100%. Hoy el INE, las elecciones las organizan vía insaculación, por apellidos, tú lo sabes. Cada que hay un proceso electoral federal o estatal, hay insaculación de las y los ciudadanos que irán a revisar, a ser funcionarios de casilla para revisar los votos que la gente sale libremente a emitir y de manera secreta. ¿Qué busca esta reforma que plantea Morena? Que eso pierda la fortaleza ciudadana y con un falso debate que es para ahorrar dinero, para dárselo a los que menos tienen. Eso no es cierto, porque el ahorro es mínimo, un ahorro de 4,000 millones. A ver, el Programa Nacional de Pensión Universal es de 480,000 millones de pesos. ¿Qué le va a aportar 3,000 millones al fondo? La verdad, nada. El costo de operación del sistema del fondo de pensiones es de 8,000 millones de pesos. Entonces, con todo cariño y respeto, es un falso debate. Por eso el PRI argumenta, vamos en contra. Las y los diputados que estamos en San Lázaro somos 500 de todos los partidos. Y le quiero explicar esto a mis amigas y amigos del auditorio. Para que haya una reforma constitucional, de las 500 diputadas y diputados necesitas 2/3 partes, que son 330. Morena, con el Verde y el PT, que son aliados, juntan 276. No les alcanza. No les alcanza. El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano juntos somos 224. ¿Para qué no nos alcanza a nosotros? Para reformas secundarias. Si Morena quiere meter reformas de secundarias, no nos ocupa. Pero no son las reformas que pueden poner en riesgo la libertad democrática que hoy tenemos. Para el presupuesto, ellos tienen los votos, no nos ocupan. Para la ley de ingresos, ellos tienen los votos, no nos ocupan. Por eso nos va tan mal. Por eso nos va tan mal presupuestalmente, porque Morena centraliza las decisiones a una sola persona y a un solo esquema de control. Nosotros lo que planteamos es que regrese el esquema democrático que había desde 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en el Congreso. Recordemos con Ernesto Zedillo, de Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, ya pasó Vicente Fox, Felipe Calderón, tenías unas cámaras que la mayoría no era del partido gobernante. Había que hacer que el gobierno fuera a hablar con el parlamentario, con el legislativo, a decir, mira, estos son los proyectos de inversión, estos son los proyectos de infraestructura que requiere el país, te solicito me permitas construir una agenda de votación presupuestal que me permita consolidar esos proyectos. Un Tren Maya
tenía que ir a la Cámara a ponerse a discusión. Un aeropuerto Felipe Ángeles hubiera tenido que ir a la Cámara para ver si tenía viabilidad o no. Hoy, al tener un control total de un solo partido político, todos estos proyectos pasan como mantequilla, porque no nos ocupas. Pero en materia constitucional, sí la Constitución dice que tendrás que ir con las 2/3 partes de la Cámara, o sea, 330 diputados, y Morena con sus aliados no los junta. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y recordar que cuando le das todo el Congreso al partido en el gobierno, estos son los riesgos que se corren. Creo que en el 2024, 2023 tendremos que ser muy cuidadosos las y los ciudadanos para decidir de manera equilibrada qué queremos para nuestras cámaras. Darle todo el control, como ya lo vimos, al Poder Ejecutivo, o tener un parlamento totalmente democrático, como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Canadá, como México lo tuvo, para poder tener los equilibrios y los balances que se requieren para tener una verdadera democracia. ¿Hay total consenso entre todos los diputados que forman la oposición de que no pase? No pasa la reforma, ya no va a pasar, tanto que no va a pasar que Morena la iba a poner a discusión el martes, no cuenta con los votos, la patea para el otro martes, o sea, para este martes que viene, y ya el coordinador de las y los diputados de Morena dice pues que mejor hasta abril. Mejor hasta abril, que porque no hay condiciones. Pues claro que no va a haber condiciones ni ahorita, ni mañana, ni en abril, porque es una reforma propuesta por Morena que es regresiva, atentan con la democracia que logramos millones de mexicanas y mexicanos por el paso del tiempo. Hoy hay elecciones supervisadas por ciudadanos y por órganos jurisdiccionales que garantizan el resultado pleno y transparente. Ellos quieren tener un control desde el gobierno del sistema electoral, que es algo que ya lo han hecho en países de Sudamérica, y vean los resultados. Tenemos países totalmente dictatoriales que están poniendo en riesgo la democracia como hoy la conocemos. Por eso el voto de Jericó y de las y los diputados del PRI será en contra de la reforma electoral propuesta por Morena. Nosotros estamos por la construcción de democracia, de avances en materia de género, en materia de derechos, en materia de garantías, en materia de proteger los intereses de las y los habitantes de todo el país. ¿Y qué queremos nosotros? Hay temas en la agenda nacional más prioritarios, el tema de la seguridad, que vemos cómo estados del país están incrementando sus índices delictivos, el tema del presupuesto, que vemos cómo cada vez los estados tienen que hacer mayores esfuerzos, estados y municipios, por tener mayores ingresos, y vemos el olvido de la federación en materia presupuestaria a los proyectos de inversión y desarrollo. Vamos a poner un ejemplo, la carretera 57, que viene desde el centro del país hasta la frontera norte. Antes tú ibas a esa carretera, siempre veías mantenimiento de esa carretera. Chuchuy, tú la has recorrido como yo muchísimas veces, siempre estaba bachada, siempre estaba en constante evolución, en constante mantenimiento, en ampliaciones. Hoy vemos una carretera 57 con baches, con topes, vemos una carretera 57 que está en constantes accidentes a falta de infraestructura de mejoramiento vial, de trazos. ¿Por qué? Porque se le dejó de dar el presupuesto suficiente. Y yo le propongo de la siguiente manera. Antes el presupuesto para mantenimiento de carreteras y caminos rurales en el año 2022, que está terminando, era de 3.800 millones de pesos para puros caminos rurales y caminos alimentadores. Para este año vienen 1.100 millones de pesos. Estás hablando que le vas a dar 2.000 pesos por kilómetro a 501.000 kilómetros de carreteras alimentadoras y ejidales. ¿Qué vas a hacer con eso? No te va a alcanzar ni tapar 3 baches por kilómetro. Es algo irrisorio. ¿Por qué? Porque el gobierno central, dirigido por Morena, está olvidando que el México que tenemos es un México de 32 estados, que nosotros estamos a favor de apoyar a los estados del sureste, claro, y yo estoy a favor de que se haga el Tren Maya, te lo digo, porque es un tren que va a beneficiar 5 estados del país. Claro que yo voy a hablar bien de las inversiones que van a disminuir marginación social y pobreza y movilidad y comunicación en esas áreas que estaban olvidadas, sí, pero no puedes olvidar al resto del país. Tiene que haber equilibrios. Si somos un estado, Coahuila... Y tendría que ser un proyecto de largo plazo, por etapas, claro, pero sin descuidar lo demás. Pero lo quieren acabar en 3 años. Más que todo por una meta política que por una meta de infraestructura. Y el tren, por ejemplo, que iba de la Ciudad de México a Toluca hasta Sinacantepec, que era un tren rápido, que ya están las columnas, ya están los trazos, ya están las líneas eléctricas. Ahí está detenido. No, pues le dan 100 millones al año, cuando es un tren que ya pudieron haber acabado con 3,000 millones. Y que vendría a cambiarle la vida a muchísima gente. Y vendría a resolver el problema de movilidad de toda la Ciudad de México con el Estado de México, que se mueven millones de pasajeros, de trabajadoras y trabajadores por ese sector. A ver, tenemos que gobernar para todas y para todos. En Coahuila hay 38 municipios que gobiernan diferentes partidos políticos. Y vemos al gobernador Riquelme que construye una alianza
política con todos los alcaldes para poder construir etapas de beneficio social para sus estados y para el estado y para los municipios. En materia de seguridad no hay colores partidistas, aquí se trabaja en coordinación con la federación, el estado y los municipios. Es la única forma de mantener blindado el estado de las sombras de la inseguridad que quieren atacar todos los días al estado. Aquí Coahuila es el tercer estado más seguro del país y hay que mantener esa seguridad con coordinación, con humildad, con construcción de acuerdos y con equilibrios políticos. Jerico, finalmente, en el tema de seguridad, ¿qué opinión te merece las declaraciones que hizo ayer el exgobernador Rogelio Montemayor Seguí? Es un buen amigo el doctor Montemayor, tiene razón en mucho de lo que dice. El doctor es un hombre experimentado, el cual respetamos muchas personas, fue un buen gobernador. La etapa de mayor crecimiento y estabilidad económica en empleo se da en su gobierno. Y luego se viene manteniendo y se consolida en la construcción de mayor desarrollo económico, y él lo que habla es que si se va la seguridad que hoy tenemos, se van a empezar a poner en riesgo muchas inversiones del sector mediano y pequeño. Quizás las grandes armadoras, las grandes inversionistas, pues esos van a tener... No se pueden mover, ¿no? Esos no se pueden mover, pero el micro, la empresa satélite, la empresa de suministros esa es la que empieza a dudar si llega o no. Coahuila hoy brinda ser uno de los 3 estados más seguros de México. Es un estado que todos los días en sus índices delictivos va a la baja, gracias al esfuerzo de las ciudadanas y los ciudadanos de los 3 niveles de gobierno y de todos los que trabajamos porque la seguridad no se debe politizar. Yo lo dije cuando fui alcalde y que fui el alcalde que le tocó recuperar la paz y la tranquilidad de Saltillo, bajar 92% los secuestros, bajar 78% las muertes de alto impacto, bajar 90% los delitos del fuero común. Haber logrado eso se dice fácil, pero lo hicimos en coordinación con los 3 niveles del gobierno. No fue una acción individual mía, fue de los 3 niveles del gobierno, pero hubo voluntad, disposición del presidente de la República, del gobernador y de los alcaldes. En Coahuila hay lo mismo. Y luego hay quienes quieren grillar o meter política partidista a la política. Eso no debe de ser. Tenemos que respetar la seguridad, la construcción de acuerdos en torno a la sociedad y el gobierno para mantener un estado seguro, pero también un estado que disminuya su marginación social, que disminuya sus índices de pobreza, un estado que suba el ingreso de los trabajadores. A ver, yo como diputado federal voté a favor de la ampliación de las vacaciones que fueran pagadas para los trabajadores que hoy volvió a detener Morena, cuando ya estaba avalada por la Cámara y por el Senado. Hoy nosotros planteamos que las y los trabajadores de todo el país puedan tener derecho a mayor número de vacaciones porque México es uno de los países del mundo que menos vacaciones tiene para sus trabajadores. Hoy nosotros planteamos que esas vacaciones tienen que garantizarse por tiempos, por momentos, estar pagadas para dignificar, bajar el estrés laboral, el estrés social, que haya mayor integración familiar. Si queremos reducir violencia, tiene que haber integración entre papás y hijos. Si queremos incrementar los ingresos en materia turística, tienes que dar vacaciones. Si quieres que tu trabajador rinda más y también gane más dinero, pues tienes que darle una etapa de crecimiento individual, colectivo y familiar para que gane no solamente el empresario, que gane dinero el trabajador, que gane dinero el micro, pequeño y gran empresario y que todos puedan trabajar en una sinergia y en un equilibrio permanente. No puede ganar solamente uno ni el otro. En Coahuila se apoya al que desarrolla, al que invierte, al que arriesga. Decía Winston Churchill, tú no puedes acabar con el empresario, ¿verdad? Al empresario hay que darle todas las facilidades para que siga invirtiendo, porque es el que genera los empleos. El gobierno tienes que facilitarlo, esa es la labor del gobierno. Decía un presidente de izquierda, el presidente Mújica, que fue presidente del Uruguay, decía, una entrevista que lo vi, le decía a un entrevistador, a un periodista que le hace una muy buena entrevista, le dice, ¿cómo le hizo usted para mantener el equilibrio entre empleo y apoyo social? Y él decía, miren, y pone una foto de un empresario, y dice, este señor, ya un señor mayor, dice, este señor empresario es un empresario ganadero. Y este señor genera, no sé, te voy a decir, 10,000 empleos. Dice, si yo no le permito a este empresario generar empleos, ¿quién le va a dar chamba a esas 10,000 personas que hoy él les da empleo? Él dice que puedo estar o no de acuerdo en que este empresario gane mucho o poco. Eso es otra cosa, dice. Pero mientras el gobierno y las políticas gubernamentales no tengan la posibilidad de dar esos 10,000 empleos de alguna forma, sin tener la autosuficiencia económica para lograrlo, sin depender
de los impuestos, dice, al final del día yo tengo que apoyar que esas empresas sigan llegando y lo que tengo que buscar como gobierno es cobrarle impuestos a ese empresario para yo poder generar programas sociales que le ayuden a los más desfavorecidos a tener dignificación social. Ese es el balance. Estás hablando de uno de los grandes hombres. Un verdadero hombre de izquierda. Un hombre de izquierda que fue preso político durante más de 12 años, encarcelado en más de 7 prisiones. Y que entró y salió pobre de la presidencia de la República. Y es un hombre íntegro y congruente. O sea, como entró, con sus visiones, su propuesta, salió con su visión y su propuesta. Nunca cambió. El honor de conocerlo. Y te felicito. En sus movimientos como presidente de la República se movía en un Jetta y atrás de él venían 2 Jettas más. No, 2 Chevys. 2 Chevys. 2 Chevys fabricados en Ramos Arizpe. En Ramos, fíjate. 2 Chevys, uno con su asistente y otro con un jefe del Estado Mayor, uno solo. Que lo tiene que cuidar, y lo tiene que cuidar porque es el jefe del Estado Mayor del Uruguay. Y llegó a una cena donde estábamos en su bocho, que todavía lo tiene. Ahí está el bocho azul. Ahí está. Pero a ver, la congruencia es muy importante. A ver, un hombre congruente, vuelvo a insistir, un buen político. Él es un hombre de izquierda, ¿eh? De izquierda. Yo soy un hombre socialdemócrata, soy un hombre convencido de que tienes que generar las oportunidades suficientes para que el que tiene que generar, genere, y el que tiene que trabajar, trabaje con beneficios sociales y también con beneficios económicos. Nuestra mejor postura es hacer que el trabajador gane más dinero, que el trabajador dignifique los ingresos de su familia, porque teniendo mejores ingresos, mayores vacaciones, dignificación social, equilibrio entre empresa y trabajador, paz laboral, paz social, vas a generar un círculo virtuoso que te va a permitir tener familias más integradas. Eso tenemos que hacer y en eso estamos trabajando en la Cámara de Diputados. A eso me he dedicado, a defender Coahuila como diputado federal, las 3 veces que he sido gracias al voto de las y los saltillenses. A eso me dediqué cuando fui presidente municipal, dejando 0 deuda a bancos, recuperando la paz y la tranquilidad del Estado, de Coahuila y de Saltillo, haciendo bien nuestro trabajo en materia de rendición de cuentas y transparencia, 0 observaciones en la cuenta pública federal, 0 observaciones en la cuenta pública estatal, 0 deuda, 0 corrupción. Con honestidad se pudieron hacer las cosas. Aquí está el ejemplo que se puede, ahí está el ejemplo de muchas personas que no han logrado. Sigamos construyendo una alianza. Siempre habrá adversarios, siempre habrá quien cree mentiras a medias, que diga verdades a medias para convertirlo en mentiras completas, o viceversa, decir mentiras completas para construir medias verdades. Pero lo que tenemos que dejar como ciudadanos claro es que el país en el que vivimos merece dignificación permanente todos los días, merece menos polarización, más inclusión. Claro que va a haber temas, Chuchuy, en los que no nos vamos a poner de acuerdo, porque hay personas que pueden pensar de alguna manera y otras de otra. Está bien, dejemos las diferencias irreconciliables a un lado, pero pongamos en qué sí estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Que el país esté seguro. Muy bien. Jericó. ¿Ya? A la orden, muchísimas gracias. Esta es tu casa, como siempre. Y gracias al contador Francisco Juaristi, a todo el equipo de Zócalo Saltillo y Telesaltillo por la oportunidad que nos dan estos medios de comunicación tan importantes, donde se le abren la puerta a todas y a todos para poder expresar lo que estamos haciendo y cumpliendo nuestros compromisos. Gracias, Jericó.